Ahora pasamos al segundo tema de la semana. Tenemos las declaraciones, entre comillas, explosivas, ¿no? Destacadas por todos los medios de comunicación, puestos en titulares, utilizados para anunciar hasta procesos ya de vacancia contra el presidente Pedro Castillo del empresario Marco Antonio Samir Villaverde, que se presentó esta semana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. En esta sesión, y es interesante ver el video completo, no hay ningún momento en el que se le haga una pregunta a Samir Villaverde. Se le presenta y se le pregunta si es que él se encuentra con su abogado y si tiene algún impedimento para declarar el día de hoy, a pesar de la no presencia de su abogado. Y ahí es que Samir Villaverde da este speech de 3 minutos en el que en buenas cuentas, lo que señala es que se generó un equipo especial que se reunía en una vivienda de su propiedad en Surco para coordinar al más alto nivel en el Jurado Nacional de Elecciones, un fraude para que Castillo logre ganar las elecciones, mellando así la democracia y perjudicando a los candidatos Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Hasta el momento, y pese a que Samir Villaverde se ha presentado virtualmente en la Comisión de Presupuesto una vez, que ha sido visitado Comisión de Fiscalización una vez de manera virtual. 2 veces han ido miembros de la Comisión de Fiscalización al penal de Ancón para tomar su testimonio y ya ha declarado ante la Fiscalía. Todavía Samir Villaverde no ha presentado ninguna prueba de lo que ha dicho. Lo que ha salido hasta el momento en un programa de Willax es un audio entre Samir Villaverde y Bruno Pacheco, que lo que prueba es que se conocían y que efectivamente hacían coordinaciones, pero no se escucha sobre qué coordinan, ni mucho menos. Para analizar este tema vamos a conversar con Javier Albán. Él es abogado y politólogo para ver un poco con la información que tenemos hasta el momento y con el conocimiento que tenemos respecto a cómo funcionan los procesos electorales en el país, si es que se puede hablar de fraude o no en una coordinación entre un partido político y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, Javier? Muy buenas noches y bienvenido a esta primera edición de Comité de Domingo. Hola Ale, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Empecemos por pintar un poco la cancha de cómo funciona nuestro sistema electoral, ¿no? El fraude es una acusación que más o menos escuchamos cada 5 años, o si hay más elecciones, igual salen a la luz, pero creo que no con la energía y con la testorudez con la que vimos el 2021. ¿Qué se requeriría para hacer un fraude, cometer un fraude electoral en el Perú? A ver, este es un tema del que yo antes no me había metido mucho a hablar porque hasta el mes pasado yo fui asesor del jurado, pero ya ahora Del Jurado Nacional justamente, de Elecciones. sí, del jurado. Entonces justamente ahora que ya me fui, quiero aprovechar para tratar de explicar mejor y tratar de ayudar a que la gente saque sus propias conclusiones. A ver, creo que en este tema, obviamente, si es que viene una persona y señala algo como esto, o sea, una acusación tan grave en un tema tan complejo de entender, puede sonar a que, bueno, quizá hay algo grave detrás, pero lo importante es, como tú me preguntabas por el funcionamiento del sistema, es entender eso, es entender cómo funcionan las reglas para intentar preguntarnos cómo es que se podría haber materializado un fraude en caso de que hubiese ocurrido. Y cuando hablamos de fraude, no hablamos de una irregularidad en una mesa específica o una irregularidad. Una cosa son irregularidades o delitos electorales incluso, y otra cosa es un fraude que lo que implica es que hay una voluntad y se logra torcer la voluntad popular a partir de una maniobra que no son los votos, ¿no? Entonces, el resultado que hubiesen logrado los votos simplemente se cambia a partir de una acción coordinada y normalmente a gran escala para que tenga un impacto a nivel, digamos, de todo el país, ¿no? Y el tema es que para eso, las garantías que tiene nuestro sistema y que se diferencian de las de otros países como Venezuela, como Bolivia, que tienen un solo organismo electoral, que además sus miembros son electos, por ejemplo, por el Congreso. Entonces puede pasar lo que tú estabas contando con el TC, ¿no? Si hay mayoría, como la tuvo Chávez en un momento, se puede cooptar esa institución. En el Perú, nuestra Constitución del 93 dividió el poder electoral en 3 organismos.
¿no? El Jurado Nacional de Elecciones por un lado, la OMPE por otro lado, el RENIEC por otro lado. El RENIEC se encarga de llevar el padrón, la OMPE organiza logísticamente las elecciones y el jurado son los jueces en lo electoral. En esta acusación específica de Samir Villaverde, lo interesante es ver que, claro, él dice que el jurado modificó los resultados, pero si uno Ujú. verifica cómo funciona el proceso, no hay ningún momento en el que el jurado pueda alterar los resultados que ya ocurrieron. Porque el jurado, en todo caso, si tú acusas al jurado de haber hecho algo, lo podrías acusar de haber admitido la candidatura de alguien que no debió haber admitido, o que excluyó a alguien que no debió excluir, como se discutió en el 2016 de repente, ¿no? Em, Claro. pero Bueno, porque en no hay un este caso momento en el que el recordemos un jurado poco pueda... cómo Ujú. funciona ese resultado, ¿no? ¿Quién es el que cuenta los votos que se dan en las mesas? A ver, el día de la votación, como recordar quien haya sido miembro de mesa, tú acudes allí, hay tres personas que al final de que se cierra la mesa de votación, cuentan todos los votos, los destruyen y ponen esa información en un acta. Los destruyen porque así dice la ley. Y ponen esa información en un acta. ¿Para qué? Para que también no puedan ser alterados, modificados, ¿no? Entonces, de alguna manera que el conteo se descentraliza en la ciudadanía. Son los propios ciudadanos sorteados como miembros de mesa quienes cuentan los votos y pasan esa información a un acta. La OMPE luego se encarga de que esa acta de información, que tiene la información que han puesto los miembros de mesa y que han revisado los personeros, y que tú no la puedes cambiar así nomás sin que la gente se dé cuenta alrededor, o sea, ¿no? Ujú. Pero bueno, esa acta se sube tal cual a Internet. Entonces no es que la OMPE cuenta los votos. La OMPE en ningún momento es la que decide, oye, tal votos para cuánto, sino que la OMPE ve el acta entregada por los miembros de mesa, esa acta se sube a Internet de todas las 86 mil y pico mesas que hay en el país, y todas las podemos ver nosotros hasta ahorita, ¿no? Si nos metemos googleamos actas OMPE 2021 y vamos a encontrarlas. Eh, Eso hace la OMPE. Y el jurado de lo que se encarga es de admitir a los candidatos a la carrera, ¿no? Tiene que verificar que cumplan una serie de requisitos, que no estén dentro de los impedimentos de la ley para postular, se encarga de ver el proceso de tachas, se encarga de, bueno, algunas tareas de fiscalización, educación complementarias, pero no hay un momento en el que los votos pasen por el jurado. Además, la composición del jurado es diferente también a la de estos otros países, como yo te decía, en Venezuela, en Bolivia, el Congreso nombra al jurado, aquí no, aquí el jurado no está integrado por el poder político, sino que son 5 vocales, uno es de la Corte Suprema, otro es de la Fiscalía, otro es de los colegios de abogados, otro es, bueno, del Colegio de Abogados de Lima, otro es de las universidades privadas, otro de las universidades públicas. Entonces son 5 personas que no necesariamente se conocen entre sí, es más, a veces ni siquiera se llevan bien, y digamos que tú para capturar el jurado tendrías que capturar 3 de esas instituciones, ¿no? Porque para tener mayoría, digamos. Y lo que Claro, podrías hacer no es ujú. modificar los resultados, sino en todo caso no admitir a alguien, ¿no? O excluir a alguien. O, pero bueno, digamos un poco lo que plantean y lo que estuvo evaluando esta comisión especial del Congreso, generada Ujú. para investigar el fraude electoral, cuyos informes ya han sido enviados a comienzos de este mes a la presidenta del Congreso, pero que todavía no se hacen públicos, se manejan de manera reservada, no se han publicado, hay un informe mayoría y un informe minoría, era la tesis de que ya las resoluciones del jurado y la Ajá. anulación de ciertas actas, porque se declaran algunas actas que no son admisibles, se han utilizado para inclinar la balanza hacia en la segunda vuelta a Pedro Castillo, que es finalmente el momento de Ujú. las elecciones sobre lo que hemos debatido más, porque no hemos mirado tanto hacia la primera vuelta, ¿no? Claro. El tema es que las declaraciones de Villaverde nos regresaron a la primera vuelta, porque él habló de un perjudicamiento a López Aliaga, ¿no? Exacto. Y Uh -huh. este es uno de los problemas con la teoría, que no hay una sola teoría del fraude. Ha ido variando desde que apareció, desde que nació originariamente. Esa era más o menos a la que tú te estás refiriendo ahorita último, que Uh -huh. hubo la teoría inicial. Bueno, los primeros que reclamaron fraude fueron Perú Libre, cuando durante un momento parecía que la que había ganado era Keiko. ¿No? Pero luego sale el conteo rápido, sale que gana Pedro Castillo, y entonces los que reclaman fraude son otros. Y la teoría inicial era, ha habido personeros de Perú Libre que masivamente han pues, impugnado votos, y esto es lo que habría pues terminado volteando el resultado. Uh -huh. Pero Porque hay esas varios problemas impugnaciones con... las resuelve el Jurado Nacional de Exacto. Elecciones. Uh -huh. Bueno, eso es lo que se cree, a ver, porque tú puedes impugnar un voto, y el voto, porque el voto no está dentro del cuadro, ¿no? Etcétera.
eso se resuelve en primera instancia en la mesa. Y en segunda instancia, no exactamente en el Jurado Nacional de Elecciones, sino en algo que se llama el Jurado Electoral Especial de la localidad. Y nunca puede llegar a un voto impugnado al Jurado Nacional de Elecciones como pleno. Nunca llega. Los que llegan al Jurado Electoral, al Jurado Nacional de Elecciones como pleno, después o sea, después del acto electoral, son los que la OMPE observa. Y no son que un personero los impugnó un voto, sino que la OMPE, al digitalizar el acta, dice, oye, yo no sé si esto es un 2 o un 7. Entonces, como la OMPE no tiene poder jurisdiccional para decidir si eso es un 2 o un 7, le pregunta al jurado electoral especial, ¿esto es un 2 o un 7? Y el jurado electoral especial dice es un 7. Eso se puede ir al Jurado Nacional de Elecciones en apelación. Pero son poquísimas, pues, las actas que ya, porque ya el resultado está definido para ese momento, son poquísimas las actas que llegan en apelación así. Y de las actas con votos observados en esta última elección, hubo menos de 500, más o menos. Si uno veía los números, hubo menos de 500 y un total de 86.000 mesas. O sea, hubo menos de 500 mesas donde habían votos impugnados de cualquiera de los dos partidos o por los miembros de mesa. Entonces, no te da la matemática para que ni siquiera si con esas 500 mesas se le regalas todos los votos a un partido, no te cambia el resultado, ¿no? Es muy insignificante. Entonces, por lo que vemos un poco con lo que ha planteado hasta el momento Samir Villaverde, que es una coordinación con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que participa en un pleno, ¿no? No es que él tome las decisiones o tiene él Claro, un voto dirimente, tiene algún poder especial. digamos, sí tiene voto dirimente si hay empate, pero la mayoría de decisiones no se han tomado así, ¿no? Además, hay decisiones puntuales que no encajan con la teoría de Villaverde. Por ejemplo, él decía que se quiso perjudicar a López Aliaga, pero poco antes de la primera vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones eh, permite que López Aliaga siga en carrera porque había sido excluido por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, ¿no? Entonces, si el jurado hubiese querido perjudicar, esa era la forma en que el jurado puede perjudicar. El jurado no tiene cómo quitarle votos a alguien luego de que ya votó. No hay forma. No se puede, digamos, no hay manera. Entonces, por ahí yo creo que deberían ir los cuestionamientos. Y ahora quería ponerte tu sombrero de analista político, porque lo que Ujú. vemos es un poco a Samir Villaverde, que como comentaba, va a la Comisión de Fiscalización, que está investigando no el fraude, sino las investigaciones a esta supuesta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo para Ujú. entregar licitaciones como las de Provías descentralizada, como el puente Tarata 3. La Fiscalía, los que está investigando a Samir Villaverde, en los dos de los casos también están relacionados, uno por lavado de activos y otro por colusión a este mismo proceso. ¿Por qué crees tú que Samir Villaverde trae información sobre no el tema en sí, como sí lo está haciendo Carolín López, cuyas declaraciones hay que también tomar con pinzas, ¿no? Esperar a que todo se pruebe finalmente, pero al menos ella está proponiendo información que compete a los temas sobre los que se están investigando? ¿Por qué Samir Villaverde está haciendo esta, miremos para allá? Em, no estoy seguro de que pueda señalar yo la razón de esta es la motivación, pero sí, de todas maneras, me parece claro que hay una motivación, no parece buena detrás. Porque, primero que nada, la acusación es un poco absurda. Se puede caer si uno la analiza a fondo, quitándose un poco los sesgos. Digamos, hubiera tenido que señalar que hubo una cantidad masiva de miembros de mesa involucrados y también la OMPE, ¿no? O sea, tendría que haber, para que tenga algo lógica lo que menciona. Pero sí le prestaría atención a los efectos que logra esto, para tratar de entender quizá por dónde podría ir su motivación. Antes estábamos todos de acuerdo, hasta hace poco estábamos muchísimos de acuerdo en la oposición a Pedro Castillo, con que ya se requería la renuncia, ¿no? Incluso hay algunos, como yo, que creemos que una vacancia por incapacidad moral ya puede sustentarse, digamos, sin que sea una discusión de golpismo, ¿no? Sino por razones muy claras. Este, pero ahora, ya post esta declaración de Samir Villaverde, más bien, la oposición se ha vuelto a dividir y ahora estamos debatiendo, como decía Augusto el otro día en el podcast, hemos vuelto a la discusión sobre la legitimidad de origen, ¿no? Entonces, esto de alguna manera que solo, al único que
fortaleces al gobierno porque desvía la atención de todo lo que está pasando, ¿no? Hoy día también he visto, por ejemplo, que la gente se iba contra la OMPE por no admitir, por hacer que se cumplan las reglas sanitarias, cuando es el gobierno el que pone las reglas sanitarias, ¿no? La OMPE no las decide, y la OMPE no es un organismo jurisdiccional que puede decir yo voy a inaplicar esta ley porque la Constitución está por encima. Eso lo puede decir un Claro. juez, no lo puede decir la OMPE. Pero terminan todas estas cosas que desvían la atención del gobierno, al final terminan jugando a su favor, me parece. Perfecto, te agradecemos muchísimo por regalarnos este tiempo y por haber inaugurado este comité de domingo con nosotros, a Javier Albán, abogado y politólogo. Gracias, Ale. Nos vemos, pues. Gracias, buenas noches. Y revisamos rápidamente la última noticia, que era la de el plagio en las tesis de Pedro Castillo y Lidia Paredes. Antes de decir que hay que revisar también el prontuario de Samir Villaverde, que ha estado bueno, tiene actualmente las dos investigaciones que les comentaba, pero además fue degradado de la Fuerza Aérea del Perú, participó en un asalto a balazos de una pizzería en el distrito de Miraflores en el 2007, en el 2009 fue condenado por la justicia a 10 años de cárcel por robo agravado y solo estuvo 2 años preso en el penal Castro Castro, así que hay que tomar todo lo que diga Villaverde, como que en el caso de Carolín López también con pinzas.